Estoy con el contador Diego Argentino Ojeda. Tiene una larga trayectoria en la provincia del Chaco, en la Facultad de Ciencia Económica, en la Administración Pública, en el gobierno de la provincia del Chaco, y también tiene una trayectoria a nivel nacional. Así que hoy nos va a hablar, nos trajo un hallazgo importantísimo, Quijano, el vice de Perón, un libro. Entonces Diego nos va a hablar del libro que vino a traer acá en el Chaco, y nos vino a visitar, y de paso nos va a comentar sobre el libro. Comentame sobre el libro libremente y todas las anécdotas que tengas, digamos, del personaje. Bueno, este libro surge como consecuencia de lo que se le ocurrió a un excombatiente de Malvinas que salvó y vino y se puso a escribir su memoria sobre la guerra Malvinas. Y así fueron surgiendo otros temas, como por ejemplo la arqueología de la literatura correntina desde el año 1583. Corrientes fue fundado en el año 1588. Y en el año 1583, el marinero que estaba en el carajo del barco le dice al capitán: en este lugar sería lindo hacer un asentamiento, un fuerte. Y ese barco iba a Paraguay. ¿Y por qué? En la costa de Corrientes. Y porque desde arriba él veía la diferencia del agua que había, el agua del Bermejo y el agua del Paraná que venía. Y que era un lugar donde se juntaban las aguas. Entonces Corrientes es Vera y Aragón de las 7 corrientes. Bueno, eso le dice al capitán del barco para que le pida a la corona española poner un fuerte en Corrientes. Y efectivamente, a los 5 años del pedido que hizo el soldado, se funda Corrientes, 1588. Bueno, hurgando, este chico que se salvó de la Malvinas, de casualidad, se puso a escribir varias cosas de Malvinas, muchas cosas de Malvinas. Tiene 42 libros emitidos. ¿Qué hacía antes? Él vendía revistas y vendía diarios. Entonces vendía revistas y se ponía a leer. Un lector empedernido. Y ahí le surgió la inspiración de escribir. Está descrito a Ramón Orlando Mendoza, que es primo hermano mío, en el chamamé del país Cine, del padre Cine, que dice Los Ramones. Los Ramones. Está referido a él mismo, que dice que salió el Ramón de su San Ramón del Bajo. Por el mismo lugar que le llegó el llamado, salió. Y dio la última mirada al palmar, por si algún día lograba necesitarlo, mirar el palmar. Y él se acordaba de eso cuando estaba en Malvinas. Y se acordaba del paisaje de sus pagos. Y bueno, el tema de Perón, el fenómeno de Perón, cómo Perón es tan resistido en Corrientes. Y es simple la explicación, porque yo creo que Corrientes es la puerta norte, los intereses permanentes del puerto de Buenos Aires. Y hay 5 clases o 5 franjas que dominan la política de Corrientes. La primera franja son sociedades anónimas que no están en el país, están en el extranjero. Esa es la primera franja. Tiene mucha forestación, tiene muchas vacas, muchas ovejas. La segunda franja son sociedades anónimas que no están en Corrientes, que están en Buenos Aires, que también tienen mucha forestación, porque por intermedio del IFONA ellos tienen descuento del impuesto a la ganancia, porque forestaban con un crédito del Instituto Forestal Nacional, y descontaban sus impuestos de las empresas que tenían en Buenos Aires. Esa es la segunda franja. La tercera franja es los apellidos, los Romero Peri. Tradicionales, Como por ejemplo el que cerró el tratado con Yacyretá. ¿Quién fue? El ministro de Relaciones Exteriores,
Aguirre Lanari, de la rancia estirpe correntina, Aguirre Lanari, cediendo los terrenos de Yacyretá al ente binacional con una condición: que en Corrientes no se bajaba, no tenía ninguna estación de rebaje en el 133. Venía en 500 kilovoltios a Puerto Bastián y Chaco. Así que nos venía un chorro de corriente a Puerto Bastián. Y de ahí se repartía para el lado de Salta. ¿Y por qué no Corrientes? Teniendo no solamente la represa así de esta ahora, sino la represa que está sobre el río Uruguay, tiene la energía más cara del país y sale de nuestro territorio. ¿Qué hubiese pasado si Aguirre Lanari decía, bueno, cedemos nuestro recurso natural, que es el salto de Yacyretá, a condición de que 20 años, solamente 20 años, que es un punto en la vida de una provincia, tenga cero costo la energía que dedicara a industrializar su materia prima? Corrientes tiene 88.000 kilómetros cuadrados y tiene casi 1 millón de habitantes. Casi 1 millón de habitantes. De esos 88.000 kilómetros cuadrados, si vos sumás la primera franja, las empresas que están afuera, las empresas extranjeras, las empresas que están en Buenos Aires, segunda franja. La tercera franja son los doble apellidos tradicionales, que se van vendiendo unas franjas sandwicheras, porque van vendiendo por pedazos sus campos para vivir bien en Nueva York o en Francia. Y la cuarta franja es la que es el correntino, auténtico. Le gusta el chamamé, hincha de los cuadros de Corrientes. Esa es la que defiende realmente el poder. Maneja la educación, maneja la salud, maneja la policía, maneja la justicia y maneja el narcotráfico ahora. Entonces, ¿qué política puede salir para el pobre? No tiene otro destino que el hijo del pobre seguir el mismo destino del ternero, porque la primera provincia productora de terneros es Corrientes. Que de esos terneros a nosotros nos queda ni el balido. Todos se van a terminarse en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. Produce 10 millones de toneladas de madera por año. ¿Cuánto se industrializa en Corrientes? 1 millón. El resto se va a la pastera de Uruguay, a Entre Ríos, a Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, y el resto se va a Misiones. Voy a decir Misiones, ¿por qué? Porque tiene un sistema de secado alemán, el secadero de lobos. Y nos llega a nosotros nuestro propio pino como pino misionero. Y son pinos nuestros, nada más que están secados con una tecnología que realmente no se torsiona el cielo raso. El arroz, lo mismo, primera productora de arroz. Y a nosotros no nos queda ni la cáscara. La justicia. ¿Quiénes son los que manejan la justicia? Y maneja el Poder Ejecutivo. Entonces se hace muy difícil, porque se le denomina al chico en la escuela, que colonizan al chico. El correntino que no tiene un patrón no debería ser correntino. Por eso cuando le llamó a un chico en Corrientes así, hijo, o señor, y el tipo lo primero que hace es saca el sombrero, sí, mi patrón, acepta ser patrón. Esto coincide con el libro de Sarmiento, que decía que en Civilización y Barbarie vas a encontrar esta expresión, que la sangre del indio, la sangre del criollo, para lo único que servía era para abonar la sangre, para abonar la tierra con su sangre. Y esa era la barbarie. Y la civilización era Buenos Aires. ¿Y qué es lo bárbaro? En el diccionario vas a buscar bárbaro. Eran los extranjeros, eran los más bajos, que estaban fuera del reino, del poder del reino. Y bueno, esa cultura cuesta muchísimo. Mi vieja
mi madre, que no sabía una O por ser redonda, decía, vos para que lees el ciego, mi hijo. Y le decía, no mamá, si no querés ser ciego, estudia. Porque el que no sabe es como el que no ve. Y así le inculcó a sus hijos. Y yo me vine al Chaco a estudiar. Yo vine un 18 de febrero del año 63. Y al poquito tiempo me hice amigo del perro Fernando, porque éramos compañeros de pensión, porque dormía debajo en el Hotel Colón, dormía debajo de la caldera. Y era un perro que no le daba bolilla a nadie, era libre. Eso sí que era callejero por derecho propio, ¿no? Y yo tengo una foto. La pasada mandé esa foto acá a unos amigos. Me dice, presentarlo en el fogón de los arrieros. Porque realmente una foto original, porque está al lado mío, no me daba bolilla. A él no le daba bolilla a nadie. Acariciaba, no le daba bolilla a nadie. Y el perro Fernando, yo decía, esta sociedad chaqueña es muy loca, ¿sabes? Porque calificaban en Candileja, en el diario El Territorio, calificaban la actuación de un artista, de un músico, del pianista famoso que vino y erró una nota, una partitura, erró algo. ¿Quién estaba? Estaba Fernando. Cuando le erró, se levantó, bostezó y se fue. Y entonces al otro día decía, no estuvo feliz la intervención del especialista. Vino Markowski, un matemático, a dar una conferencia en la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Ingeniería. ¿Quién estuvo? Fernando. Fernando se levantó, parece que estaba escribiendo la fórmula matemática en el pizarrón, erró, se aburrió Fernando y se fue. Y después decía, no fue exitosa. Se calificaban los actos por la conducta del perro. Una cosa increíble, que después entendí cuando murió. Fernando murió el 28 de mayo del año 1963, atropellado por un vehículo en la esquina de la Casa de Gobierno donde está la estatua. La gran discusión para ponerle a Fernando en la estatua de la esquina de la Casa de Gobierno, gran discusión en el diario, porque ¿para dónde tiene que estar mirando el perro? ¿Para dónde está el poder o para dónde está la calle? Entonces le ponen al perro Fernando de culo a la Casa de Gobierno y mirando a la plaza donde él se divertía. Bueno, tantas cosas lindas me dejó el Chaco, muchas cosas, ¿no? Fue mi primer amigo perruno que tuve. El Chaco me dio muchas cosas. Tengo más años de Chaco que años de estar fuera de mi provincia. Yo vuelvo a mi provincia después de 45 años. Logré una beca en Japón, en que estuve 9 meses, después otra beca en Estados Unidos, y después me metí con pata y todo en el tema del Mercosur. Que es una lástima que se haya retrasado bastante el Mercosur, porque el Mercosur es la esperanza del cono sur. Te cuento una anécdota. Salimos del aeropuerto Narita, Japón. Después de 20 minutos de vuelo, el piloto dice, estamos buscando aeropuerto alternativo porque tenemos una tormenta de piedra, los fusiles, los rayos y demás cosas. Tenía un aeropuerto turco y un aeropuerto ruso. Y estando ahí en ese aeropuerto teníamos la orden de no salir, no podíamos salir. Estábamos esperando que pase el mal tiempo y pudiéramos volar. Se escucha un chamamé. Cantaba en ruso, por supuesto, pero era nuestra música, ¿no? Y yo tenía unas ganas de salir a disparar, más o menos, de la alegría que tenía en Carlos Zapucay. Bueno, y corro al primer voz que tengo y me atiende una rusita, ¿no? Cara bien roja, por qué cantaban esa música. Y me explicó, pero me explicó en ruso. No entendía, me fui al otro, lo mismo, me hablaba en cualquier idioma. Me fui a un box de Portugal. Con el portuñol nos manejábamos más o menos, ¿sabes? Entonces me dice la muchachita que esa música se cantaba
que era de un camarada sudamericano, no te decía de qué país era de un camarada sudamericano, que explica cómo el capital salvaje explota a la gente pobre, ¿Y cuál era la canción? El cachapecero. ¿Y el cachapecero qué dice? Carrero cachapecero. De melena larga y bella, antes que salga el lucero te despierta las estrellas, te va derecho al corral para tu huellas punir y te vas a trabajar la ley del pobre a cumplir. Si tu canillera es nueva, tu alpargata loca está. Bueno, ese era el camarada Heraclio Pérez, que nació en Concepción, en Corrientes, y vino de chico en Tirol, y escribió la música, el himno de Tirol, que todos lo conocen. Don Heraclio Pérez, dije yo, había sido que era comunista. Pues era un camarada que escribía cómo explotaba el capital salvaje. Cuando llegue a Buenos Aires yo voy a indagar si es que vive todavía. Y efectivamente vivía. Y le invité a almorzar, a cenar con su familia. Y me dice, no, Cheraguime, en guaraní me hablaba. No, mi hijo, yo estoy solo. Tengo una señora que viene, limpia, me hace la comida y se va. ¿Cuántos son en su casa? No, solo. Y bueno, yo quiero invitarle que puede comer. Bueno, cerramos la invitación. Y me dice, no venga tarde, venite temprano. ¿Y qué temprano en Buenos Aires? Temprano en Buenos Aires, a las 11, a las 12, temprano. No a las 10 como máximo, a las 9 ya tenía que ir, porque él tenía ganas de hablar. ¿Vale? Y me contó en qué circunstancias escribió a Margarita Belén, a Puerto Tirol, en qué circunstancias escribió el Carrero Cachapecero y qué significaba. Dije, pero usted es comunista. No, mi hijo, en esa época no teníamos nosotros comunismo, no entendíamos nada. Yo simplemente describía lo que yo veía. Si vos escuchás la música de don Heraclio, te pinta con cuerpo entero el correntino que vino a hacer Chaco, ¿no? Así que el Chaco me dejó cosas lindas, a comprender mucho. Y trabajé en UCAL, mi primer trabajo era peón de playa de UCAL. Segundo trabajo, cuando entramos en renta, ¿te acordás? Y tercer trabajo fue ya en el ministerio, y después del ministerio en Buenos Aires, cuando nos nombran Juan Carlos Benítez, ministro de Comercio Exterior, y a mí como secretario de Comercio Interior, donde estaba Moreno. Y duró nuestro mandato exactamente 48 horas. Estaba Bonanno, en el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Exactamente. Bueno. Pedro Bonanno, el ministro. Pedro Bonanno, que fue reemplazado por Cafiero, que estaba como embajador argentino ante la Santa Sede. La duración de nuestro mandato duró el tiempo que duró Cafiero en hacer su traslado de Roma a Buenos Aires. Yo estaba por Radio Rivadavia explicando de cómo iba a ser el régimen de tarifa para los estacionamientos de autos. Y me pasan un papelito. El nuevo secretario está jurando en el Salón Belgrano, por favor baje. Ahí se terminó mi mandato. Así que, bueno, este libro de Quijano, ¿por qué? ¿Por qué Perón lo eligió a Quijano? Que muchos compañeros tienen más o menos la idea de por qué Perón eligió a Quijano. Primero, fue un tipo que invirtió mucha plata acá en el Chaco y era contrario a los intereses de la forestal de Noetín, de Pepí, y hizo su propio tren, el tren Quijano. Este hombre, cuando a Perón le dictaron la prisión en Martín García, él era ministro del Interior de la Revolución de Uriburu y le autorizó a Perón a hablar con la Red Nacional para despedirse de sus compañeros. Por culpa de esa autorización le echaron
de la revolución, porque él era irigoyenista, de la línea Irigoyen. Y Perón lo eligió primero, porque fue el que permitió despedirse de su compañero por radio, la radio nacional. Y segundo, porque era irigoyenista y muchas ideas del irigoyenismo Perón lo materializó. Así que fue realmente, le quebró al radicalismo poniéndolo a Quijano. Y en el segundo mandato, ¿quién fue el vice de Perón? Quijano, que no pudo asumir porque murió antes. Y tiene situaciones, sí, cuenta cosas muy bien documentado lo que tiene este libro, que muchos compañeros no saben, porque se desarrolla en un tiempo que el general no era presidente. En este libro está el atentado que prepararon en Goya, mi provincia, en Corrientes, donde yo nací. Prepararon para masacrarla, pero... Para matarla a Perón. Para matarla. Era un atentado directamente, muy bien organizado, ¿no? Le avisaron que no baje el barco, y no bajó el barco, y se pudo salvar, y pudo llegar a Perón. Y en este libro está el primer mensaje de Perón en Corrientes. Realmente no tiene desperdicio. Y este que escribió es un chico autodidacta que busca, es primer mártir, Juan Ramos, en una balacera que hubo en Goya cuando no bajó Perón, se armó el despelote y lo mataron. Ese es el primer. Entonces es un homenaje al radicalismo irigoyenista, porque muchas de las ideas que se pusieron en práctica en la época de Perón fueron ideas de Irigoyen, pero que la Bolivia izquierda no le dejaba avanzar. Y la revolución del 30 marca toma esa revolución Perón y la materializa. Y muchas ideas que puso Perón para la gente menos pudiente, este fue el hombre que ayudó muchísimo. Ayudó hasta en cosas que decís, ¿es posible? Sí, es posible. Realmente Perón fue un estratega, un gran tipo, un tipo que analizaba mucho. Evita era la diosa, la que marcaba el rumbo de los descamisados, y dejó su vida a los 33 años, morir de cáncer. Así que es un libro que contiene muchos datos, muchas fuentes y historias que no se conocen. El peronismo por ahí no conoce. Entonces Mendoza recogió muchas cosas, sobre la vida de Perón antes de ser presidente, y resumen en este libro. Así que, Atilio, le dedico a los compañeros, porque acá no hicimos nosotros. Vos en la UPCP, hicimos en Renta, fuimos castigados cuando nos mandaban al interior para que no bajemos, porque eran muy fieros los gremialistas en esa época. Los mejores recuerdos tengo de esa época. Después con el Oco Peña y después en el Ministerio de Economía. Y después cuando me fui a Japón, aprendí muchísimas cosas los japoneses. No tienen corazón los japoneses, son tremendamente... Vos tenés que escribir las 24 horas de lo que cómo vas a distribuir tu tiempo. Para comer, tantos minutos para bañarte, tantos minutos para meditación, tantos minutos para charlar, tantos minutos. Y para estudiar, ¿cuántas horas? Para dormir, ¿cuántas horas? Y entonces ellos te dicen, cuando te mandan al dormitorio, que es un cajón un poco más grande que llevamos al otro lado, mucha luz, y se va apagando despacito tu nicho, que vas entrando, se va apagando despacito. Tarda 30 segundos cerrarse tu cajón. En esos 30 segundos vos tenés que dormir. Y vos te imaginás que te viene la tapa, ¿sí?
terminar la etapa y si te pones a pensar en la etapa, no podés dormir, querés salir a disparar. Entonces ellos te enseñan a dormir. Y vos sabés que es un método practiquísimo, ¿sabes? Para dormir, si vos tenés dificultad de dormir, andate cuando eras chico, cuando eras chiquito. Tratá de acordarte de la casa de tu mamá, la casa de tu papá, la casa de tu abuelo, y recorrer la casa. Y dice que cada ciudad tiene una canción, cada lugar tiene su canción, el campo tiene su canción. Y una vez que vos relaciones la canción del campo con la relación geográfica de campo, vos te dormís en un santiamén. Cuando yo escuchaba el canto del hornero que estaba en mi casa, yo ya estaba al otro lado. Y para eso teníamos que, nos daba nuestro manager, nos daba una pelotita así como la figura del coronavirus. Que vos cuando dormías tenías que cerrar como cuando despertaba tenía que entregarle la porquería esa de goma, ¿no? Había sido, ese era un examen desde el primer día que entraste a la facultad de Osaka, Japón. Era un examen para medir tu grado de honestidad intelectual, si vos mentías o no. Porque había sido que con esa aparatito se medía la presión arterial, la respiración, los latidos del corazón. Y cuando está dormido era una cosa y cuando está despierto otra cosa. Entonces los tipos que le agarraban en joda a los japoneses dicen, no, este japonés le voy a decir que ya me dormí, me deja hinchar, otra vez. Y a la tercera, cuarta vez ya te aparecía el japonés con el check-in rumbo a tu destino. Y para llegar a los 9 meses, cada 3 meses tenía que hacer un concurso. Tenía que competir con el tipo que te estaba pisando a vos y con el tipo que vos le estabas pisando. Y bueno, vos perdido por perdido decías, voy a competir. Vos no ganabas. Tenía una gana así, una tristeza, una alegría triste, era, ¿verdad? Porque otra vez 90 días aguantar los japoneses, era jodido. Y extrañar, sí. Vos extrañás tu país. Encontrás que en tu país no hay mejor cosa en el mundo que tu país. Este país. Este país. Es mi país, es lo mejor del mundo. Cuando se enojan por algo dicen este país. Nuestro país. Mi país, es lo mejor del mundo. Vos sabés que vos llegás a soñar con un asado, llegás a soñar con un bife de chorizo, con huevo. Una costeleta con huevo. Eso llegás a soñar, porque allá está todo medido. Te invitan a una casa japonesa tradicional a cenar. Entonces te van a tener que poner datos: edad, altura, peso. En función a eso, preparan para vos la comida. Y no queda una pizca de pan. No sobra nada. No hay mesa. En el piso, con una esterilla así, de la rama del arroz, digamos así, de la planta de arroz, con una figura, digamos así. Y viene el japonesita y te traen unas cositas, unos platitos, todo chiquito. Pero no sobra, realmente no sobra nada. Te enseñan muchas cosas los japoneses. Y en Estados Unidos yo decía, ¿por qué yo logré ganar esa beca? Y era por el cargo que yo estaba teniendo en el Senado, estaba como secretario de la Comisión de Acuerdos. ¿Estuviste con Leolindo Felipe Víter? Exacto. En la Comisión de Acuerdos. En la Comisión de Acuerdos. Y después con Salazar también. Después con Salazar y después con Capitanich. Con Coqui. Bueno, 16 años. Y bueno, ahí las comisiones pesadas, es la Hacienda de presupuesto es pesada. La de acuerdo es pesada, una comisión pesada, porque ahí tienen que nombramientos jueces, fiscales, defensores, la Suprema Corte de Justicia, todo pasa por la comisión de acuerdo. Después los milicos. Los ascensos. Y me tocó a mí, mirá lo que es la vida, ¿no? Me tocó a mí analizar el pliego de Brinsoni, que fue secretario
de la gobernación del Chaco. Del Chaco. Y nosotros dábamos una obra en la facultad que se llamaba La Vuelta a la Manzana. Y cayó en manos del batallón del Servicio de Seguridad de acá, de Servicio 124, ¿verdad? 124. ¿El área 233 no era, Che? 233. Sí, me parece. Bueno, estaba Horno, el coronel Horno. Coronel Horno. Cayó en manos de él y nos ponían la raya roja y dice, esto es comunista, esto es comunista, esto es comunista. Y así, prohibido dar la obra teatral. El Pancho García era uno de los... El Pancho Martínez era uno de los actores, ¿no?, de esa obra. Y nosotros le habíamos vendido la entrada y Casa Aire, por ejemplo, nos daba la propaganda. Casa Aire, estábamos todos comprometidos, y si no dábamos, estábamos por ir a la quiebra. Y con Marilyn dijimos, le vamos a llegar a Brinsoni, que era capitán o mayor Brinsoni, para decirle de que la obra no tiene nada de comunista y que el destacamento 124, bueno. Y bien peinadito, así bien, nos dice, mañana a las 10 yo le voy a contar, le voy a dar la contestación. Si es subversiva, ustedes van a ir preso. Y si no es subversivo, le vamos a autorizar. Yo voy a hablar con el general Serrano y le vamos a autorizar. Y bueno, al otro día nos fuimos con Marilyn. Una cara, un susto, así que quedamos adentro, ¿no? Y dice, página 134, que tenía rayado rojo, no es subversivo. Página 721, no es subversivo. Se leyó toda la obra. Bueno, pasa el tiempo. Estaba yo en la comisión de acuerdo como secretario y me dice Salazar, vamos a ir al Estado Mayor General del Ejército, que estaba Balsa, con su equipo. Y lo encuentro a Brinsoni. Después del saludo protocolar, digo, yo lo conozco a usted. ¿De dónde? Del Chaco. Ah, yo estuve como secretario general Serrano. Sí, y usted nos prohibió una obra. No me diga el nombre, se llamaba La Vuelta a la Manzana. Se acordó de La Vuelta a la Manzana. Y me autorizó. Y realmente se portó muy bien con nosotros. Nos daba todo lo que pedíamos, resoluciones que tomaba la comisión de acuerdo. Yo tenía que hacer la notificación a los jueces, a los milicos. Todo obedecía, como los dioses. Así que me tocó analizar el pliego de Brinsoni. La vida es tan cortita y el mundo es tan chiquito que nos encontramos la vuelta de la vida, nos encontramos. Así que grandes recuerdos, lindos recuerdos. Lindos recuerdos del Chaco. El Chaco realmente el Chaco me dio todo. Me dio mucho. Por eso yo la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida, lo pasé acá. Y tenés tus hijos acá y tus nietos. Y estoy acá por mis nietos. Sí, ¿no? Tengo una guaycurucita. Guaycurú es guaraní, que decir chica. India. Bueno. Realmente tener la bendición de los nietos es muy bueno. Y si vos creés que tu nieto es inteligente, sí, los chicos ahora son inteligentes. Ya vienen con una computadora bajo el brazo y te sobran y te manejan. Y estoy acá presente porque ayer fue el cumpleaños de mi nieta y estoy lleno. Y quería verte a vos, a los compañeros. Realmente vos no tenés idea de las cosas que dijiste. Sos un irresponsable porque dijiste cosas muy, muy valiosas, muy profundas. No sé si tenías en tu mente darle esa categoría, pero sí te digo que dejaste cosas. Y vos nos conocemos de muchos años y vos sabés que yo nunca actué con media tinta. Yo digo que el Chaco tiene la desgracia, digamos, de que los criollos fueron desalojados del poder en el Chaco y el poder lo tomaron los eslavos, digo yo, ¿sí? Yugoslavos, ucranianos, búlgaros. Y entonces
Solamente así se entiende, por ejemplo, que la primer casa de gobierno del Chaco hoy estén haciendo un museo de artes contemporáneos. Es decir, no hay un solo dato referido, digamos, a lo que fue la historia del Chaco, el primer gobierno peronista, por ejemplo, la historia de don Felipe Gallardo. Entonces yo digo que hay dos categorías de gobiernos en el Chaco. Uno, los criollos, que era don Felipe Gallardo, Anselmo Duca, radical, y de Olindo Felipe Vittel. Y la otra es una línea, digamos, más inclinado al liberalismo, digamos, que Ángel Rosa, y el que encabeza actualmente, lamentablemente, Capitanicio, ¿no? Y fíjate vos que a los nativos, digamos, ¿sí? Le dicen chorne. Nosotros éramos los negros. En la zona de la Reña del chorne es sinónimo de negro que tiene que estar detrás del tejido. Claro. Para los italianos, Scarpari. Nosotros éramos los Scarpari, los que estaban allá afuera. Sí. Y esa es una diferenciación bastante significativa, ¿no? Realmente tomaron a esta gente la manija del poder y una mezcolanza que vos no entendés. Un rato son muy peronistas y otro rato decir son muy hijos de puta. Porque no tienen piedad. Tienen una línea de pensamiento muy distinta. Mendoza está recolectando, yo le digo esto, yo estoy a traer el mapa de resistencia para ver el nombre de las calles. Y del nombre de esas calles, ¿quiénes fueron corretinos? Por ejemplo, Árbol Blanco, corretino. Que tenemos una calle nosotros, Árbol Blanco. Bueno. Tenemos una calle, Silvio Cristófaro. Sí. Allá en el fondo, el Silvio. Gente muy luchadora, gente que vinieron muy de abajo. Cuando yo le cuento a los nietos de que Silvio, cuando vino al Chaco, venía a la plaza 25 de mayo con un canastito así y un loro que sacaba la foto. No, sacaba un papelito adentro y te entregaba, y era la suerte que iba a tener en el día, en el mismo momento. Y don Silvio vendía el papelito. Exacto. Siempre. Y después fue el empresario más importante del transporte automotor, ¿no? Sí, exactamente. Pero era un tano y que hasta ahora lo extraño, ¿no? Y realmente, más pichón, está metiendo la pata. Y yo le conozco a la hija de don Silvio Cristófaro en un fin de curso de cooperativismo. Y sentado él, adelante mío, al lado de la chica, y al lado está la mamá, Silvio y la chica, y yo de este lado. Entonces cuando surgió el tema de por qué yo vine a estudiar al Chaco, dije yo agarré, cuando terminé el secundario, el mapa de la República Argentina y dije, ¿dónde hace falta civilizadores? Y dije, ahí en el Chaco. Entonces yo vine a civilizar el Chaco. Y me dice el Tano, Mapichón está metiendo la pata. Mapichón. Bueno, digo, realmente ha sido un aporte valiosísimo, ¿no? Este libro que fue el motivo, digamos, de nuestro encuentro, que me llamaste anoche. Sí. Bueno, esto lo vamos a levantar a YouTube. Es un aporte, yo creo que muchos escritores nacionales se van a poner muy contentos de este libro y de los aportes que hiciste, las categorías con las cuales clasificaste, digamos, la sociedad correntina. Y llegamos a la quinta franja. La quinta franja la quinta franja del pobrerío. El pobrerío. Yo dije, se olvidó la quinta, pero no quise ser desubicado y te dije, te olvidaste la quinta franja. La quinta franja es el pobrerío. El productor minorista, dueño de poca tierra, de 5 hectáreas, 10 hectáreas. Normalmente es el que aportó la carne de cañón que fue a Malvinas. Y este primo, que yo te voy a dar el teléfono de él para... Ramón Orlando Mendoza. Ramón Orlando Mendoza. De Goya. Tan Goya. Autodidacta.
con mucha curiosidad. Él vendía revistas, agarraba la revista de deportes, leía todos los nombres, te acordás del año tal, fulano, y leía la revista Selecciones de Red River, que él distribuía. Pero tenía que vender, por ejemplo, 5 Red River. Y vendía los 5 y ya él se iba a la iglesia, en la sombra de la iglesia, a leer lo que le quedaba de tiempo para... Entonces tuvo una gimnasia de lectura veloz, porque ese era el sustento de él. Y después se metió en un circo y terminó en Centroamérica. Y en ese interín le llaman a la condición, le llaman bajo bandera, pero él estaba en Centroamérica. Cuando vino, entró en la frontera, le agarraron del forro como desertor. Lo mandaron a Malvinas, sí, bien de prepo. Entonces yo le pregunto a él por qué él se salvó. Y porque tenía cancha, tenía caña, tenía llamas. A lo lejos te adivinaba qué era lo que iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir. Y los chicos no tenían la más remota idea. Entonces el aporte de Ramón, si querés llamar, que te paso el teléfono. ¿Cómo no? Dio muchas conferencias, fue declarado ciudadano ilustre de Goya, dictó una conferencia en el Teatro Tortoni. Y en ese Teatro Tortoni estaba este hombre peronista también, que siempre habla. Un hombre que tiene mucha presencia hasta ahora intelectual, digamos así, y se va hablando y pide ese lugar, y le dieron, y estuvo 2 horas en el Tortoni. Así que para el máximo galardón de haber llegado al Tortoni y al Congreso de la Nación, porque en el Congreso se le hizo una distinción también como combatiente Malvinas. Y tiene una concepción de Malvinas muy clara. Él cree que en este momento el gobierno de Corrientes está haciendo una herejía y una alta traición a la patria, porque para llevar a los ex soldados a las Malvinas hacen vía a Chile y tienen que sellar el pasaporte. Entonces, si las Malvinas son argentinas, es una provincia argentina, ¿por qué tenemos que sellar nuestro pasaporte en un país extranjero para entrar en nuestra propia provincia? Si yo vengo del Chaco, vengo de Corrientes, para entrar al Chaco no tengo que firmar pasaporte. La Constitución dice que es argentina. ¿Y por qué nosotros insistimos? Porque el gobernador Valdés, porque utiliza el tema Malvinas, el coraje del correntino, porque utiliza el sentido patriótico del correntino. Lo usa y hace grandes gastos y le manda a Chile a sellar su pasaporte para entrar a Malvinas. Entonces hay cosas que van a costar mucho. Hacer política en el Chaco es difícil por esa franja de extranjeros que entró y que le partió en 2 prácticamente al Chaco. Así que hay valores tradicionales que perduran a través del tiempo. Y hay otros valores nuevos. Y responde a otra lógica. El otro yo, que está al lado, no le pertenece. Se disocia. Y el afán de poder le hace olvidar de algunas cosas fundamentales que nos enseñó Perón. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y viene esta ecuación, primero los hombres, segundo los hombres, tercero los hombres. Y es por lo que tenemos que luchar. Que no pierdo la esperanza de que podamos volver a esa cuestión. Le agradezco mucho a Tilio. Hace pocos días Messi dijo, bueno,
Dios es el que determina el momento Sí. y cómo va a ser, dice. Yo pensé que no iba a llegar a donde llegué, pero realmente Dios me tenía reservado ese momento, ¿no? Y yo hace poco tiempo hablamos por teléfono y quedamos, proyectamos, encontrarnos, reunirnos y fíjate vos, Dios determinó que sea hoy este encuentro tan valioso y tan profundo, cargado de sentimientos. Yo te agradezco este encuentro y que Dios te bendiga, te proteja y que sigas tan bien como en este momento, Diego. Gracias, Afil.